Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpen un poco la demora, mi querido Germán. Estamos saludando aquí a unas grandes amigas con una amplia historia en el municipio de Nezahualcóyotl y pues hacía falta reconectar contactos y saludos fraternales de las familias que nos hemos encontrado a lo largo de la historia del municipio y no quisimos perder la oportunidad para brindarles unas palabras, cosa que logramos y que decirles a ustedes que son motivo de orgullo para la lucha en Nezahualcóyotl y la lucha nacional en general. Nosotros ya nos permitimos entrar de lleno a la presentación del libro, de una serie de ilustraciones fotográficas que iremos desarrollando el tema, mi querido maestro Germán Arechiga, que hoy nos honra con su presencia y sobre todo con su conocimiento, que es un conocimiento amplio, fundado en la investigación que él ha logrado a lo largo de su historia, de su trabajo profesional, que lo ha hecho también en la parte institucional, desde el ámbito del cronista municipal en el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, y así mismo también lo ha hecho en la área académica y de forma personal, un personaje muy significativo para nosotros en el municipio, que debe ser distinguido por el trabajo que hace, por recolectar estas historias como esta que les vamos a presentar. Vale la pena escuchar, sobre todo con motivo del 62 aniversario de la erección de este municipio donde todos nosotros habitamos. Entonces, mi querido Germán, con esa breve reseña tuya te doy la bienvenida, no sin antes agradecerle a las autoridades culturales, a las autoridades institucionales, al cabildo, al alcalde o al presidente, licenciado Adolfo Cerqueda Rebollo, por permitirnos este espacio donde muchos jóvenes nos puedan escuchar. Asimismo, las personas que vienen a hacer las compras de los libros, nos da mucho gusto que el quórum se vaya ampliando poco a poco y que en este interés que están mostrando por la lectura encuentren también elementos que les den identidad y pertenencia con su municipio, con nuestro municipio, que tiene una, si bien no es una vasta y enorme historia, sí es una rica historia que no ha sido contada, y probablemente una de ellas sea esta que estaremos por desarrollar, y que ojalá sea de su agrado, sea un elemento que les enriquezca el día y la vida, y que sea también un elemento que en alguna ocasión con sus padres y sus abuelos, en un sentido de una tercera generación, les haga sentido lo que muchas veces les platicaban respecto de lo que sucedió aquí en lo que era el Paso o el lago de Texcoco, donde nacimos acá en una tierra salitrosa. Entonces, dando estos agradecimientos, no quiero omitir, por supuesto, mencionar a la diputada Carmen de la Rosa Mendoza por permitirnos también este espacio, y a quien también le enviamos un saludo desde esta palestra por la oportunidad que nos brinda de compartir esta investigación, tanto de Germán como del Colegio Italiano Miguel Ángel, que se ha dado a la tarea de invertir sus recursos económicos, sus recursos materiales, para poder compartir con la gente este conocimiento que se plasma y que se materializa en el libro, que si es de su interés estaremos obsequiando algunos ejemplares aquí en la mesa de un lado al finalizar nuestra intervención. Entonces, en esta feria que tiene como pocos años de comenzar a celebrarse, Germán, te escuché mencionar la historia de las calles, que ya nos tuvimos oportunidad de aventarnos un video, Germán y yo, de ¿sabes en qué calle vives?, y que tuvo también la chance de tener algún éxito ahí medianamente viral, y que le permitió a toda la gente de la colonia Benito Juárez, donde particularmente yo vivo, que es la calle Sopilote Mojado, que pues era objeto de muchas bromas y risas, dio pie a poder presentar esa historia
y ojalá esta también, como la de las luchas, la del movimiento de los sonidos rock y otras tantas que hay de los camioneros, de los tacos que hay por contarse en el municipio, sigan teniendo un espacio para compartirse. Entonces, dicho esto, mi querido Germán, y con los agradecimientos pertinentes, señalar que esta presentación de este libro es respecto de una serie de fotografías, un fragmento de fotografías de un álbum de 5,000 fotografías que fueron, digamos, recuperadas del periódico Radar del fotógrafo Enrique González, a quien el licenciado Carlos Madariaga Pinal, bueno, pues se dio a la tarea de contactar y de alguna forma lograr este acervo fotográfico, y con la narración y con el contexto histórico que le aporta el maestro Germán Arechiga, pues lograron plasmar en palabras y en fotografías una historia digna de narrar, sobre todo para las nuevas generaciones que no tenían idea de lo que había aquí antes de lo que hay hoy en día. Entonces, con este preámbulo, querido Germán, nada, vamos a darle, como dirían algunos otros, vamos a darle en esta tarde calurosa. Bienvenido, Germán. Y doble aplauso porque también es el día del maestro, el maestro Germán Arechiga. Gracias. Pues mira, ya que me presentaste, yo en venganza tengo que hacer lo mismo. Entonces, quiero decir que tú eres sin duda un hijo de la historia. No puedes de ninguna manera, con el apellido que traes, negar el pasado que tienes tan ligado a la historia de este municipio, porque eres nieto e hijo de dos personajes que en el futuro sin duda serán leyendas aquí en el municipio. Odón Madariaga Cruz y Carlos Madariaga Pinal, dos nombres que están intrínsecamente ligados a la creación, conformación y desarrollo de este municipio, y precisamente pues eso es parte de lo que va el libro. Tú y yo hemos hecho un trabajo de investigación, ya que en algún tiempo lo iniciamos, pero no nos cansamos de difundir y de preguntarle a la gente y de compartirle cosas como este municipio cumple efectivamente 62 años de vida. Muchos pueden decir, ¿es mucho o es poco? Depende, como lo quieras ver. Chimalhuacán, por ejemplo, Chimalhuacán como asentamiento va a cumplir 1000 años. 1000 años. Todavía no existía Tenochtitlán cuando ya existía Chimalhuacán. O sea, imagínate la antigüedad de ese espacio. Entonces, hablar de 62 años, pues es realmente muy poco tiempo en cuestión de historia, pero ya tenemos una buena historia. León es un municipio en Guanajuato que tiene 440 años más o menos, Guadalajara 450, Nezahualcóyotl 62, pero es un municipio que no le pide nada a nadie y es de las cosas que hemos defendido siempre, ser orgullosamente nezaclenses, ser orgullosamente gente que no solamente no le da pena decir que somos de Nezahualcóyotl, sino que lo defendemos, lo gritamos y lo sustentamos a partir del trabajo histórico, que efectivamente bien dices, esto lo inició tu abuelo, tu padre lo continuó, y bueno, pues tú eres el coautor de este libro que me da mucho gusto presentar. Y yo tendría que iniciar haciéndote una pregunta que tú vas a poder resolver sin mayor problema, y tendría que ser: ¿en qué época, Rommel, en qué época Nezahualcóyotl, en qué año, en qué periodo de tiempo Nezahualcóyotl dejó de ser considerada una ciudad perdida, dejó de ser considerada un cinturón de miseria, dejó de ser considerada un espacio al que daba vergüenza solamente mencionar? ¿En qué momento quedó todo eso atrás y entramos de lleno al desarrollo social con la aparición de grandes obras? Hace poco nos aventamos un video tú y yo sobre el Parque del Pueblo, que acaba de cumplir 50 años. Creo que ahí ya exponí un poco la respuesta. El primer hospital que hubo regional,
el primer centro comercial, porque mucha gente pensaba, estos apaches de Nezahualcóyotl, ¿no? Andan entre lodo y entre... No, cálmate. Teníamos centro comercial. Nosotros desde 1972 sabíamos perfectamente lo que era entrar a un gran centro comercial, agarrar un carrito de autoservicio, pasar por todos los anaqueles. No, si no crean que la historia de Neza nos tardó mucho, ¿no? Entonces yo te preguntaría, son dos preguntas en una. ¿En qué época cambió todo eso? Y gracias a qué cambió. Porque las cosas no se dieron solas. Alguien las tuvo que empujar. Alguien tuvo que hacer que esto pasara. Y de eso trata el libro. De explicarle a la gente que no vaya a pensar que todo lo que vemos hoy, esto tan bonito, tanto desarrollo, nos faltan muchas cosas, estamos de acuerdo. Podríamos estar mejor, sin duda. Pero estamos mejor que muchos lugares que tienen casi 1000 años, o 400, o 300, o 200 años. Nosotros en 62 años nos hemos convertido en una ciudad polo, centro de desarrollo. Mucha gente, Robert, y tú lo sabes, ya ni siquiera va al centro de la ciudad a hacer sus compras. Oye, esto en Neza lo consigo. Vamos a comprar esto, en Neza hay. Oye, necesito un doctor, un especialista, en Neza hay 2. Oye, necesito una clínica, en Neza tienes. Oye, un sonido, en Neza hay. Grupos musicales, en Neza lo tienes. Oye, escuelas de tal, en Neza hay. O sea, Nezahualcóyotl se ha convertido en solo 62 años en uno de los principales polos de desarrollo de todo el Estado de México. Y ahí tu familia tuvo mucho que ver. Entonces, están las dos preguntas. ¿En qué época crees que esto cambió y por qué cambió? Bueno, seguramente muchos lo saben, aquellos que han tenido oportunidad de convivir y escuchar a sus padres y sus abuelos, desde que nos dejamos de robar los cables, Germán, cuando tenías tu casita de teja y se robaban el cable porque pues, no había luz y el cable habría que extenderlo para poder alcanzar luz en las casas. Y dejar de transportar el agua en el tinaco de la glorieta de Pantitlán y López Mateos, que era un medio por el que pues, la gente se hacía del recurso hidráulico vital para la ciudadanía, con las grandes obras, ¿no? Ya lo mencionaste, el Hospital General, la pavimentación, el alumbrado, el sistema de drenaje, obras públicas que... Las escuelas, los hospitales, que lograron transformar y que fueron transformando el municipio como ahora lo podemos palpar y disfrutar, ¿no? Hasta ahora bien la instalación de universidades de grado profesional, o sea, no son universidades técnicas, sino universidades que permitieran a los estudiantes salir y tener no solo un empleo inmediatamente, sino un empleo bien remunerado y decoroso, ¿no? Evidentemente las grandes obras, el estadio, por favor, vino Rod Stewart al estadio, Neza 86, una historia que bien te conoces. Entonces, creo que estos elementos de la obra social, la obra pública, lograron impulsar el desarrollo del municipio en una época muy en específico. Pero esa obra social no se pudo haber logrado, esta gran transformación, y eso ustedes lo saben porque lo han venido escuchando, las grandes transformaciones no se logran por un simple deseo o por una simple voluntad de alguien, es por la voluntad de toda la gente que participa activamente en la lucha social para demandar, exigir y pedir la instalación de servicios en sus... Yo aquí tendría ya que empezar a decir, mi estimado Rommel, que en 1970 Nezahualcóyotl tenía muchos problemas, muchos. Hacer la lista sería interminable. ¿Para qué vamos a retomar otra vez que si caminábamos en el lodo, que si el drenaje? Todos sabemos, y la gente que aquí vivimos o que aquí fundamos, sabemos esos problemas. Pero lo que ocurrió, uno de los problemas más delicados era la tenencia de la tierra, porque los fraccionadores que al final del día habían cometido grandes abusos al vender terrenos, y en el libro están algunas fotografías, y en otro que vamos a sacar vienen todavía mejores fotografías. Cuando tú vas caminando por allá por la Merced, por el anillo de circunvalación, te daban volantes en los que te decían, aquí va a salir un camión al rato que lo va a llevar a las colonias del Mazo de Texcoco, a la colonia Aurora, a la colonia Esperanza, para que vean los terrenos. Y va a ver que los terrenos tienen agua, tienen drenaje, están alumbrados, va a ver que hay mercados, va a ver que hay templos, va a haber calles pavimentadas, va a haber escuelas.
Y la gente se entusiasmaba porque también decía, puede comprar su lote en abonos muy baratos. Y cuando la gente llegaba y veía esto, decía, bueno, esto es una burla, esto es un engaño, ¿de qué se trata, no? ¿Cuál pavimento, cuál escuelas, cuáles mercados? Pues esto es un engaño, ¿no? Y los fraccionadores muy vivos que habían puesto por ser una plaza de toros, de la cual tienes un libro también. Sí, de la cual también a ver si hay acceso a ella, también será muy bueno tener la oportunidad de leerlo, sí, Germán. en esa plaza de toros nos metían a ver a los artistas de la época que llegaban en las caravanas de camiones y ahí podías ver por 50 centavos a Borolas, a Capulina, a Clavillazo, luchas y las luchas, también los luchadores, y ahí aprovechaban para venderte el terreno. Entonces la gente dice, oye, pero es que dices que están todos los servicios. Bueno, ahorita no están, pero van a estar. Van a llegar. Entonces, eran unos engaños tremendos, de los cuales tu abuelo fue una de las víctimas. Y cuando se dieron cuenta de que los fraccionadores no iban a meter ninguna obra, ningún servicio, no iban a cooperar para que la gente tuviera un mejor nivel de vida, ¿qué tuvieron que hacer? Ellos iniciar su propia lucha. Y así nació algo que se llamó, y que todo el mundo, sobre todo la gente vieja de Nezahualcóyotl, conoce muy bien, algo que se llamó el Movimiento Restaurador de Colonos. El Movimiento Restaurador de Colonos, que no era más que un grupo de gentes, vecinos, que se unían para evitar que a la vecina o al vecino lo sacaran del terreno porque no lo había pagado. Porque eran tan gandallas que cuando tú dejabas de pagar 1 o 2 mensualidades, llegaba la policía y te sacaba del terreno. Perdías todo lo que habías abonado y te echaban con tus cosas a la calle. Y una vez que el terreno estaba desocupado, lo volvían a vender. Entonces, el movimiento restaurador que hizo una defensa de toda esta gente, y entonces, simplemente por mayoría, cuando llegaba la policía a tratar de desalojar a un vecino, los restauradores hacían sonar campanas o algunas bocinas que ponían en los techos de las casas y llamaban a la gente, compañeros, van a desalojar a doña Carmelita, ¿no? Saludos a mi esposa que ahí está, y a una compañera. Van a desalojar a doña Carmelita, y llegaban los vecinos y van a desalojarla ni madres. Ahorita nos juntamos 200 personas y les hacemos frente. Eso es lo que hacía el Movimiento Restaurador de Colonos. Ese era el chiste de ese movimiento. Evitar que la gente perdiera su terreno por la fuerza. Entonces, si el gobierno llegaba con la fuerza, el movimiento a la fuerza los restituía de sus derechos. Por eso fue una lucha delicada, porque estabas peleándote contra el gobierno. Y cualquiera sabe en su sano juicio que pelearte contra el gobierno no es una idea sensata, no es algo que te lleve a buen camino. Sin embargo, este grupo lo hizo. Después hubo algunos problemas al mismo interior del grupo, se separaron algunos, etcétera, pero se formó una agrupación que tú sabes muy bien que hasta la fecha sigue vigente, Romel, que es el Consejo Restaurador de Colonos, Consejo Restaurador de Nezahualcóyotl. Ellos son los restauradores, los herederos de los restauradores. ¿Quiénes eran los restauradores? Don Pedro, don Epifanio, don Julián, don Artemio, don Doroteo. Ellos eran los restauradores. La gente que estaba hasta la madre de que los hubieran engañado, de que no les cumplieran con los servicios, de que los gobiernos también fueran cómplices, porque de nada servía ver al gobierno municipal ni al estatal, nadie les hacía caso. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se organizó en un movimiento que por sus propias pistolas tomó la ley en sus manos y puso orden en donde nadie quería poner orden. Entonces, ¿qué lograron con esto? Pues una gran agenda de simpatizantes. El movimiento restaurador de Colonos, hoy, no es para que se den una idea, nomás dense una idea. Hoy, si una persona, cualquier político, quien tú quieras, llega a un lugar y convoca, le hacen caso 200 personas, 200, es un gran líder. Oye, mira, convocó a 200 personas, mira qué convocatoria tiene.
que se den una idea, el Consejo Restaurador, así, tenía 10,000 personas donde quisiera, 10,000. 10,000, así. Si me lo permites, esta foto Aquí que por cierto, Estas son las fotos. lo ilustran. Porque las fotos Claro. no mienten, las fotos hablan de la realidad de las cosas. Había 50,000 agremiados al Consejo Restaurador y no tenían que pagar ni dar tortas, nada para llevarlos a las exigencias. Era pura gente, puro ciudadano, puro colono que quería defender lo más valioso que tenían, sus terrenos. La posesión material más valiosa que tenían eran sus terrenos. Entonces se los quitaban, pues les quitaban todo. Entonces dijeron, a mí no me quitas el terreno porque este terreno es de mi familia. Muchos de ustedes, los que están allá comprando, vendiendo, dando la vuelta, escuchándonos en las oficinas, tienen o tenemos terreno gracias a los restauradores, gracias a ellos, a la lucha de estos señores que decidieron que nadie nos iba a quitar los terrenos, nada más por no pagar o por no tener el dinero. Entonces, la lucha que hicieron fue de tal magnitud que llegó hasta el mismísimo presidente de la República, y esa historia tú la conoces. No solo la conozco, pero yo quería hacerte un pequeño paréntesis, sobre todo por las mujeres que nos acompañan, para hacer un hincapié hoy día, porque está visibilizado, es un tema que se discute de forma cotidiana y de forma normalizada hoy día, es que los contingentes principal y primordialmente estaban conformados por mujeres. Por mujeres. O sea, es un dato importante para la lucha de la feminista, no solo en el país ni en el estado, sino en el municipio, porque ¿quién iba a trabajar? ¿Quién se encargaba de proveer? Pues eran los hombres, y durante el día, cuando se realizaban las marchas, las manifestaciones o las defensas de los lotes o de las casas, primordialmente el marido era el que estaba trabajando en la Ciudad de México, pero quien se quedaba a cuidar a los hijos aquí en la casa, en su propiedad, eran las mujeres, y eran ellas las que daban mayormente la lucha. Entonces, en ese sentido, quería hacer un pequeño hincapié para no olvidar este tipo de datos, y al contrario, resaltarlo sobre todo por las mujeres que nos acompañan hoy día, y reconocerles a una suerte de reconocimiento. Vamos, y dense un aplauso, Un aplauso a las mujeres, mujeres, ¿no? porque esto es Y las herederas de las mujeres, de las hijas, las mujeres, por ellas. Las mujeres consiguieron las primeras pipas de agua, las mujeres consiguieron los primeros mercados, porque no había, las mujeres consiguieron las primeras escuelas para los hijos. El marido llegaba en la noche y nada más preguntaba, oye, hija, ¿qué pasó? No, Por cierto, una foto de las mujeres está resaltada del lado izquierdo. Ahí está la foto de las mujeres. ¿no? Todas estas fotos son de hace 50 años, 55, 60 años. Todas estas fotos. Y el libro tiene toda la colección de fotos. Tiene una foto magnífica de esta plaza. De esta plaza cuando se inauguró. ¿Alguien sabe en qué año se inauguró esto? Para un libro para el que responda para que me dé correctamente. el año. No, van a saber. En 1971. 1971. Siendo presidente municipal Gonzalo Martín Díaz, hicieron esta plaza. Son 6 pirámides. No se ven ahorita, pero son 6 pirámides. Y el diseño corrió a cargo de un museógrafo arquitecto que no conocía a Nesa, nunca vino a Nesa, pero le encargaron que nos hiciera un diseño, y este arquitecto trabajaba en el Museo Nacional de Antropología, el que está en Chapultepec. Ahí trabajaba, se llamaba Iker Larrauri, ya murió, era hijo de descendencia española vasca, y allá cuando tú vas al Museo de Antropología seguramente ves las maquetas de los mamuts y eso, él hace eso. Iker Larrauri hizo esas maquetas, y gente de Nesa fue a buscarlo y le pidió que nos hiciera el diseño de nuestra plaza, y él diseñó esta plaza. Él diseñó en 1969-70, diseñó esta plaza, tardó 2 años casi en construirse y se inauguró en 1971. Esta plaza se llama Plaza Unión de Fuerzas, y el diseño fue de Iker Larrauri. Bueno, pues esta plaza, como aquí lo vemos, los restauradores, para llenarla de gente, tardaban 20 minutos. 20 minutos.
En 20 minutos tenían 10,000 personas aquí. Ese era el nivel de convocatoria y la fuerza que tenía el movimiento restaurador. Nomás para que te des una idea. En 20 minutos 10,000 personas llegaban. Hoy no podemos convocar a... Pues tal vez si haces un video viral en TikTok te juntas ahí unas 5,000 personas. Sí, pero entonces todo eso se hizo en esa época. Este movimiento llegó a tener tal fuerza que la verdad ningún gobierno quería pelearse con ellos, nadie. Entonces lo que hicieron fue empezar a hacer acuerdos con el Consejo Restaurador y empezar a buscar una solución. La solución que el gobierno le dio a los restauradores para poner orden en todos los terrenos, la solución que les dio el gobierno federal, el gobierno estatal, porque el municipal la verdad ni contaba, era federal y estatal los gobiernos fuertes. La solución que nos dieron es la que está en la esquina de Chimalhuacán y La López. ¿Qué hay en esa esquina? Bueno, ahora es un edificio vacío. ¿Qué es un edificio vacío? ¿Pero qué hubo por muchos años ahí? El fideicomiso. Esa fue la solución que le dieron a la gente de Nesa, el fideicomiso. ¿Qué hizo el fideicomiso, mi Ronald? Nada, el fideicomiso lo emitió Luis Echeverría y se lo dio a 2 municipios a nivel nacional. Se lo dio a ¿qué es Puerto San Blas y Nayarit, y al municipio de Netzahualcóyotl, tratando de encontrar una solución entre los fraccionadores y los compradores, entiéndase los colonos. Interviene el gobierno del estado y dice, bueno, no se van a pelear ni unos ni otros, yo voy a ser el garante de que uno pague y por lo tanto también se le ofrezcan los servicios de los que estamos hablando que lograron la transformación del municipio. Primero asegurar la casa, la propiedad y posteriormente o al mismo tiempo la instalación de los servicios tan demandados que ya tenía los ciudadanos de Netzahualcóyotl en aquel entonces, ¿no? El Finesa estuvo trabajando aproximadamente 7 años. Bueno, como Finesa, 10 años, ¿no? muchos años, porque yo creo que toda la regularización de Nesa era muy complicada. Porque cuando tú llegabas con tus documentos, resulta que ese terreno podía tener 3 dueños. ¿Por qué? Porque ya lo habían vendido, otra persona lo había recuperado, gente que lo había dejado y regresó por él. Entonces, imagínate un abogado que le dices, es que yo compré este terreno en el 64, pero luego se lo dejé a mi primo lo vendió sin avisarme, y el que lo compró sin avisarle a mi primo lo volvió a vender. Entonces llegaron 4 dueños y había que ver legalmente a quién le correspondía. Por eso el Finesa tardó tantos años. Después fue Plan Sagitario, fue Finesa, luego Plan Sagitario, luego fue, bueno, hasta Auris. Toda la regularización total del municipio se arregló apenas hace poco, porque aquí se cometieron muchos abusos y se hicieron muchas injusticias con la gente, y hasta encontrar terreno por terreno cómo había estado el tema legal, quién lo había comprado, quién era el primer dueño, quién tenía derechos, quién no. Todo eso tardaron muchísimos años, y el fideicomiso, el Finesa, ahí estaba, y el edificio sigue estando donde está el cruce de La López y Chimalhuacán. Ese edificio abandonado a un lado del FBI, ¿verdad? El famoso salón del FBI. Donde tú también conoces Antiguo. mucho, ¿verdad? Ahí se arregló toda la situación de los terrenos. ¿Cómo se arregló? Básicamente el Finesa sacó a los fraccionadores. A ver, ustedes ya lárguense, dejen lo que hay, a ver la lana, etcétera. Los corrió a los fraccionadores y ahora el Finesa se convirtió en el dueño, el fideicomiso. Y el fideicomiso se dio a cada persona el terreno según mostrara el derecho que tuviera para tenerlo. Y la gente le pagaba al fideicomiso. Y con el dinero del fideicomiso se empezaron a meter las obras. Por eso la pregunta era, ¿en qué época se empezaron a hacer las grandes obras? Cuando entró el fideicomiso y empezó a recibir el dinero de la gente. Entonces, primera gran obra, toda la introducción del agua potable. Otra gran obra, la electrificación.
meter luz en todo el municipio, meter drenajes. Y luego la gente decía, necesitamos un hospital, porque no hay hospitales aquí. Empezaron a trabajar y se crea el Hospital Regional de La Perla, que fue el primer gran hospital que tuvimos aquí. Me permito puntualizar nuevamente algo para todos ustedes, que todo esto que está narrando nuestro maestro, querido maestro Germán Arechiga, está en las fotos. O sea, la narración que estamos haciendo de estos hechos, es importante que ustedes, si no lo visualizan con la narración, si no es suficientemente descriptiva ya la narración de nuestro querido maestro, está el libro donde se narran esos. Estaba viendo aquí la de la ex Conasupo que dice Centro Comercial Conasupo. O sea, no estaba mintiendo el maestro respecto al nombre. De esas hay muchas. De esas había muchas pequeñas Conasupos, casi en cada mercado había una Conasupo. Y antes estaba el Censa, que era otra casita también comercial que vendía barato, ¿no? El hospital, de la Conasupo grande, de la primera entrega de títulos que hizo el presidente de ese entonces, Luis Echeverría, que vino a hacer la entrega de los primeros títulos, producto de lo que está señalando el maestro de la obra y el trabajo administrativo legal que estaba desarrollando el FIMESA. En esta plaza aquí atrásito montaron el escenario. Ahí están las fotos donde hacen entrega al presidente de las primeras documentos que acreditaban la titularidad y la propiedad de aquellos entonces, pues de nuestros abuelos en mi caso, ¿no? O sea, es importante puntualizarlo porque, amigos, no es una historia que se esté aquí inventando nuestro maestro, están las fotos que ojalá sirvan para enriquecerlos y trasladarlos a ese entonces. De hecho, una anécdota muy interesante, muy curiosa, es que siendo presidente Luis Echeverría y ya metiendo el FIMESA y todo el problema, decidió darle seguimiento y dijo, yo voy a estar en mesa cada año voy a ir a Nezahualcóyotl a ver cómo están las obras. Entonces, ¿qué día elegía para venir? El 10 de mayo. El 10 de mayo, el que acaba de pasar. Durante el 72, 73 y 74, no, 73, 74 y 75, los 10 de mayo, aquí se hacía una mega comida. Puras mujeres, puras mamis. Puras mamás. Entonces, se les invitaba de almorzar y venían artistas de la época. Ahí están las fotos de Luis Manuel Pelayo, están las fotos de José José, el príncipe de la canción. Aquí vino a cantarles a las mamás, siendo un cantante jovencito que andaba ahí queriendo... No tomaba todavía. No tomaba, porque no estaba bien, ¿no? Entonces y quería demostrar que tenía buena voz. ¿Quién sabe si tenía buena voz? No sé, Robert, ¿tú qué crees? ¿Si tiene buena voz? Yo lo he escuchado con unos tragos con él, sí, seguramente que está muy bien. Sí, José José tenía buena voz, ¿verdad? Perdón. Sí, un centro neurálgico de celebración, la Plaza Entonces, Unión de se Fuerzas. hacían estas fiestas, venía el presidente de la República y se entregaban las obras. Entonces, aquí se entregó, por ejemplo, nominalmente, aunque fue allá, pero se entregó el Parque del Pueblo, se entregó el Colegio de la Comunidad, el que está junto al DIF, está la preparatoria de la comunidad, se hizo en ese año también, se hizo el Hospital de la Perla, se hizo el Centro Comercial Conasupo, muy bonito, porque yo me acuerdo siendo jovencito, pues nos íbamos ahí a dar la vuelta y veíamos pues todo lleno ahí de anaqueles. Mucha gente bañaba a sus hijos, a sus hijas para llevarlos al centro comercial, era como una salida de domingo. La famosa bola, ¿sí conocen la bola de zona norte? La que estaba en zona norte. La que estaba en zona norte, que ya la cambiaron, hay un nuevo edificio recreacional muy bonito. Bueno, la vieja bola también se hizo en el 75. O sea, todas esas grandes obras se hicieron en ese periodo de tiempo, entre el 70, 71, 73, 75. Ahí se hicieron las grandes obras que le cambiaron la cara al municipio. Ahí dejamos oficialmente de ser una ciudad perdida, dejamos de ser una ciudad cinturón de miseria, dejamos de ser la casa de nadie a convertirnos en un municipio que ya teníamos mucha obra pública, teníamos muchos beneficios, muchos satisfactores, escuelas primarias, escuelas secundarias,
Y todo esto se hizo gracias a la presión que hicieron los restauradores. Porque si los restauradores no hubieran presionado al gobierno, el gobierno hubiera dicho, como en muchos casos, no, bueno, ahí lo vamos viendo, no vamos trabajando, lo vamos con calma, ¿no? Los restauradores no les daban espacio e incluso en alguna ocasión se plantaron, y tú sabes esa historia, en el mismísimo Zócalo. Bueno, es que narra la historia que en los tiempos del 68, en los que hubo un movimiento estudiantil reprimido por el entonces presidente y salvajemente, violentamente reprimido, las manifestaciones sociales estaban condenadas a mantenerse el ostracismo, no era bien visto, no era bien visto, no era bien visto hacer manifestaciones, ¿no? Perseguidas, denunciadas. Entonces, en aquel entonces idearon una forma de cómo llegar a la plaza de la Constitución, y esa idea fue llegando a la catedral de forma, ¿cómo llamarla? De forma hormiga, o sea, en grupos o grupúsculos pequeños, hasta que lograron el contingente suficiente. Y un dato anecdotario importante nuevamente con las mujeres es que en sus faldas guardaron estas lonas de demanda, las lonas que iban a las poner, carpetas con las que se iban a manifestar. O sea, no podías llegar y simplemente ponértelas a pintar en la plaza, en la plancha. Entonces las mujeres, nuevamente en un hecho audaz, riesgoso y valiente de ellas, es que apoyaron al hombre en esa parte. Sí, ¿no? Las enaguas se enredaron las mangas y entonces se fueron uno por diferentes lados porque no querían que nadie supiera, porque estaba prohibido. Entonces se escondieron dentro de la catedral, como si fueran a misa. Y cuando juntaron 3,000, 3,500, que ya calcularon, ya somos 3,000, 3,500. Ya está la banda lista. A un solo grito, afuera, todos los restauradores salieron de los portales, salieron de los alrededores de la catedral y se pararon en el Zócalo. Cuando se dieron cuenta las autoridades, ya les habían ganado el Zócalo. Había más de 3,000 restauradores en el Zócalo, 3,000. Y todos preguntaban, ¿de dónde salieron? Buscaban los camiones, buscaban en qué habían llegado, no podían creer la jugada tan maestra que habían hecho, porque los restauradores eran muy vivos, eran gente de pueblo, gente de rancho, que tenía mucha experiencia. Y dijeron una vez, si llegamos así caminando, todos nos van a parar, nos van a echar. No. Cuando se den cuenta, ya vamos a estar en el centro del Zócalo. Y así fue. Cuando se dieron cuenta las autoridades, Luis Echeverría ya estaban en el Zócalo. Y entonces mandaron a... Sí, el enlace, ¿no? Esas fueron las acciones que lograron llamar la atención del entonces presidente para poder prestar una solución que solo él era el indicado, ¿no? En tiempos presidenciales de la época no había otra forma de encontrar una solución más que llamando la atención audazmente de quien podía instrumentar legal, política y ejecutivamente esa decisión. Solo un presidente de la República tenía ese poder y los restauradores lo sabían, por eso fueron a buscarlo allá, directamente al Palacio de Gobierno. Y entonces el presidente pues vio que era gente organizada, gente muy lista, y también él muy listo dijo, a ver, no me voy a pelear con ellos, vamos a empezar a platicar, y lo citó en Los Pinos. Lo citó en Los Pinos. Entonces, estos descamisados, gente pobre, gente de provincia, campesinos, obreros, tu mismo abuelo era obrero, trabajaba en una fábrica de suéteres, trabajaba en una fábrica de pintura. Todos estos obreros que se organizaron para formar este Consejo Restaurador de Colonos fueron recibidos en Los Pinos, directamente por el presidente de la República, y ahí les dijo, a ver, ¿qué quieren? ¿Cuál es el problema? Ya le explicaron, y bueno, ya el presidente no pudo echarse para atrás, y dijo, tenemos que hacer una acción legal, tenemos que ver una forma, un mecanismo, una forma de que ustedes se queden con los terrenos, echar fuera a los fraccionadores, no generar violencia en el municipio, y la solución fue el fideicomiso. Por eso mucha gente, si tú le preguntas a tu abuelo, a tu papá,
tu hermano mayor, oye, ¿dónde estaba el fideicomiso? Todo el mundo te dice, el fideicomiso pues estaba ahí en la López y en la Chimalhuacán, a un lado de la estatua de Benito Juárez, enfrente de la clínica 75 de IMSS. Ahí estaba el fideicomiso. ¿Y qué hacían ahí? Ahí sí mucha gente ya no sabe qué se hacía, pero se hacía la regularización de la tierra para que cada uno de nosotros que vivimos en esa tengamos la certeza de que el terreno es nuestro. Sí, sin duda, nuevamente remarcar la importancia de esta lucha, como muchas otras que han tenido el municipio a lo largo de su historia. Esta lucha social logró esa transformación, de ahí el título del libro, que logró sentar las bases de lo que hoy por hoy podemos disfrutar la mayoría de los habitantes que tenemos el gusto y el privilegio y el orgullo de seguir habitando este bello municipio, mi querido Germán. Sí, así es, y además muchos como yo que tuvimos que buscar la preparatoria, buscar la universidad fuera, tal fue mi caso. Cuando yo llegaba a la preparatoria, una preparatoria que mi papá tuvo a bien pagarme en particular, yo llegaba con los zapatos enlodados y sí llamaba mucho la atención de todos allá en el salón porque decían, bueno, ¿tú de dónde vienes o qué, no? Entonces, pues le daba una pena decirlo, yo no lo niego, ¿no? Me daba pena decir que yo venía de aquí porque decía yo, pues, ¿qué les decías? ¿De dónde venía? No, ¿Dónde vivía? en Valbuena, por el aeropuerto. Ya con el tiempo empieza uno a entender la lucha, a dimensionar todo lo que se hizo. Y no solamente es un tema de pena, es un tema de orgullo, es un tema de dignidad, es un tema de valor y de decir, yo soy de Nezahualcóyotl, y si tú vas a hablar más de Nezahualcóyotl, valdría la pena que antes te informaras tantito para que vieras la calidad de la gente que vive ahí, la lucha que hicieron para tener un mejor nivel de vida de los hijos. Yo platico mucho la anécdota de Nacho Pichardo, ¿te acuerdas que nos platicó? Gobernador del Estado Cuando de México. estaban haciendo las calles del municipio, esa no la platicó él lo vivió. Estaban haciendo las calles y metiendo las banquetas y las guarniciones. Entonces, llegaron a una casa, en la colonia, aquí La Aurora, La Esperanza, donde tú quieras, y el señor sale y ve que están haciendo la banqueta y les dice, déjame entrada para coche. Y todos los que estaban trabajando se rieron de, ja, mendigo, ¿no ves cómo vives, pinche casa que tienes cayéndose techo? No, ¿qué puede? Entrada para coche, no, todos se rieron del señor. Y el señor les dijo, mira, me ves jodido, me ves mal, pobre, pero no me voy a quedar así, Vamos a trabajar, vamos a crecer, vamos a desarrollar, y un día no voy a tener un coche, voy a tener dos, cabrón. Así que me dejas entrada para coche, porque ese es el futuro de mi familia, el éxito. Y esa anécdota nos pinta de cuerpo completo a la gente de Neza. Gente de lucha, gente de trabajo, gente que no se sabe dejar, y gente que siempre buscó el esfuerzo y el crecimiento de sus hijos. Hoy, hablar en Neza de que tienen un hijo licenciado, un hijo ingeniero, ya no es raro, es bastante común, diría yo, tener un hijo incluso hasta con maestría, doctores, posgrados, pero en 1970, 1980, era muy difícil. Y en 1960, que una persona les dijera, déjame entrada para un coche, de veras que era ver el futuro con mucha fe. Pues sí, con mucha fe, porque las condiciones aquí alrededor eran terribles, y antes de pensar en un coche, pues miles pensarían, pues mejor arreglo la casa, pongo el piso. Échale un poco de cemento acá adentro. De hecho, hago un baño, no sé. Pero no, la gente siempre pensó en el progreso, y por eso Nezahualcóyotl es hoy uno de los municipios más ricos, más pujantes, más crecientes, más de 100 bancos, Romero. Esto te habla nada más de la dimensión, ¿no? Más de 100 bancos. Yo estuve hace poco en algunos municipios del Estado de México, sobre todo allá de aquel lado lejos, Chapultepec, Melchor Campos, municipios chiquitos, pueblitos chiquitos, que tienen 200 años, 300 años de historia, pero que tú los ves y no han progresado, no han crecido, no han desarrollado.
Y Nezahualcóyotl, con 62 años, vean el municipio que tenemos, vean las ferias que tenemos, las instalaciones, los transportes, las universidades que tenemos, todo lo hemos hecho en muy poco tiempo por la gente, por la gente. Nadie puede ponerse la medallita, que nadie lo haga, es la gente, el pueblo. Ellos son los que lucharon y trabajaron para que tener las cosas que soñaron se convirtieran en realidad algún día. Pues nada, justamente esta era parte de la historia que queríamos contarles en el libro y que está narrada en las palabras del maestro Germán Arechiga y del licenciado Carlos Madariaga. Y tuyas también. Y mías en el libro y complementadas, por supuesto, con los elementos gráficos como estos que tenemos aquí. No pudimos traer el resto, que son 50, 70 piezas de exhibición, más un acervo, como les decía al principio, de más de 5,000 piezas, que pues requiere un tiempo de curaduría para hacer una selección específica de aquellas que les sean significativas a la gente y que les puedan transmitir el estado que guardaba el municipio en aquel entonces y el estado que guardan actualmente las cosas. Es importante señalarlo porque nos da elementos de identidad, como lo hemos mencionado reiteradamente, que nosotros procuramos que estos elementos culturales, estos elementos históricos tengan luz al público, motivo por el cual les agradecemos a ustedes, por supuesto, su atención, su curiosidad y su interés presente y futuro para este tipo de información, porque no solo lo tenemos en los materiales físicos como ahora en los libros, sino también lo tenemos en los materiales digitales y hemos estado generando algunos productos, digamos videos para las redes sociales, de tal suerte que se puedan seguir narrando estas microhistorias que conforman la gran historia del municipio a sazón de los 42 años de aniversario de nuestro querido ayuntamiento, 612. Entonces, con eso, mi querido Germán, agradecerle a todo el respetable público que prestó unos cuantos minutos de su atención, de su horario de jornada laboral, de sus quehaceres, para escuchar esta historia que, insisto, es importantísima, no solo para nosotros, sino déjenme decirles que también para mucha gente que se encuentra radicando en los Estados Unidos. Los materiales, los primeros videos que producimos, lo hicimos con la intención de poder comunicarnos con la gente que está cruzando la frontera, porque por mi suerte y fortuna de trabajar para un ícono de Nezahualcóyotl, me ha permitido recorrer más de 30 estados en la Unión Americana, y en cada uno de estos estados... ¿Encuentras mexicanos? No, déjalo mexicanos. De Neza. Gente de Neza. Nezatlenses. Entonces, pues ellos, como recuerdan, Neza es una foto del pasado. Los que tienen suerte y fortuna de venir, tienen otra nueva realidad. Pero lo más grave para nosotros, y esta es mi opinión, lo más grave para nosotros es que podamos seguir andando hacia el futuro, estar en este presente, pero desconocer nuestro pasado. Eso no debemos de permitirlo, porque hay que tener identidad. Hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí, los nietos, los hijos deben conocer la historia, sus raíces, sus orígenes, para que nunca les dé pena, nunca les dé vergüenza decir que son de Nezahualcóyotl, nunca. Al contrario, es motivo de orgullo, Ramón. Es correcto, y esos serían los elementos que, con este pequeño esfuerzo que ha logrado el Colegio Italiano Miguel Ángel, el Consejo Restaurador de Nezahualcóyotl, el maestro Germán Arechiga, el licenciado Carlos Madariaga, por supuesto a él donde quiera que esté, y todos los esfuerzos que hacen otros escritores, otras instituciones, el propio ayuntamiento. Ahí vamos sumando. Estamos sumando a que todos tengamos una historia clara, integral, y que nos permita tener sumamente claro cómo se conformó este municipio. Oye, hace unos minutos, ¿lucha? Sí, la lucha libre. Nos comentaba que la arena azteca de Budokán estaba ya erigida antes de que este fuera... Sí, todavía no existía Nezahualcóyotl, pero ya existía la arena azteca Budokán. Ya existía. Entonces son elementos y datos que esperamos que les enriquezcan
en su vida, que sea un motivo de plática en sus reuniones familiares. Deseamos de verdad que esta aportación que hacemos les ayude, insisto, les haya sembrado el interés por buscar esta historia que es de todos nosotros, es de todos nuestros padres y nuestros abuelos. De esa forma podríamos honrar un poco la historia y la memoria del trabajo y sacrificio que ellos tuvieron para lograr donde estamos hoy parados. Entonces, Germán, Romen, por mí hasta ahí sería mi intervención, y no sé si vea lugar y tiempo para preguntas. No veo a ninguno de los organizadores. Señores, si hubiera oportunidad o si alguien quisiera preguntar, y si no, pues bueno, no sé cómo hacemos con la dinámica de los libros. ¿tenemos libros? Sí, tenemos libros. Muy bien. Entonces, ahora los entregamos por allá. Porque yo no tengo. Entonces, nada, también tenemos la versión digital para aquellos que prefieran hacerlo o consultarlo después para futuras investigaciones, se los podemos compartir. Entonces, de no ser así, les agradecemos de mi parte y de tu parte, ahorita con tus palabras, mi querido maestro Germán, su tiempo, queridos amigos y conciudadanos. No, pues ya dijiste todo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. ¡Viva Nezahualcóyotl, chicos! ¡Viva! Porque somos una tierra de gente trabajadora, gente luchadora, gente que lee y gente que se esfuerza día por día por hacer mejores. Y la nuestra no es que lo digamos nosotros, simplemente camina por las calles y ves el desarrollo, ves las casas, ves el crecimiento, ves los negocios. Nezahualcóyotl es una realidad, una ciudad que pasó de ser ciudad perdida, una ciudad olvidada, un cinturón de miseria, a una de las ciudades más importantes de todo el país y una de las más importantes Del Estado de México. del Estado de México y de todo el mundo. De todo el mundo. Vamos a llevarlo hasta allá. Seamos orgullosos nezahualcóyotles, todos orgullosos nezahualcóyotles, y que nunca nos dé pena decir, somos de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Gracias. Muchas gracias.